Saludamos al economista Esteban Bernal. Él fue ministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Guillermo Lasso y es actualmente el presidente del movimiento Creo. Un juicio político ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y hemos conocido que el juicio político se daría con la motivación relacionada a haber retirado el bono de desarrollo humano sin previo aviso. Explíquenos cómo, en la situación en la que está el país, la Asamblea prioriza este tema, sin dejar de ser importante y muchas otras cosas que podrían hacerse allí en este valioso tiempo. Gustavo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Mire, es un juicio político que yo lo he denominado selectivo, ¿no? Y además inusual. Selectivo porque de los 6 que estuvieron represados en la legislatura anterior y que abordó esta de acá, solo a 2 los calificaron a pesar de tener las mismas condicionalidades, es decir, no tenían proponente. Y sin embargo de ello, lamentablemente, Gustavo, vulneraron la ley. Usted conoce que en derecho público se hace estrictamente lo que está escrito y el cambio de proponente en un juicio político no lo está. Lo que hay es la posibilidad de un cambio de interpelante, que es otro concepto. De ahí ya se vició el procedimiento y de manera selectiva me enjuiciaron, seguramente por ser presidente del movimiento Creo, por haber sido un ministro que estuvo muy expuesto políticamente durante la administración del presidente Lasso, etcétera. Sabremos en las próximas horas, días, cuáles fueron las motivaciones. Y luego viene de por medio una barbaridad jurídica, porque debemos vivir en un Estado de Derecho. La Comisión de Fiscalización es o hace las veces de sustanciación del juicio político y por lo tanto se convierten en jueces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un capítulo especial para los juicios políticos en el mundo, en América Latina, ¿no? La Corte Interamericana ha manifestado claramente de que un juicio político debe garantizarse competencia, la comisión la tiene, independencia, no sé si la tenga porque a final de cuentas el Pleno le obligó a tener un nuevo proponente, es decir, no tuvo la independencia de decisión. Y tercero, imparcialidad. Y resulta que yo me sometí a un juicio en donde la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, anticipó en el inicio de la sustanciación que yo era el culpable. Ella, además del asambleísta Umajinga y la asambleísta Espín, a quien yo destituí cuando fui asambleísta años atrás, que debía tener un conflicto político de intereses conmigo, que debía haberse excusado si había un poco de ética, los 3 actuaron prueba, es decir, defendieron al proponente en contra del acusado. Es para hacer un símil, Gustavo, que en un tribunal de justicia ordinaria un juez diga, perdón un momentito, voy a defender la prueba del acusador. Eso es prevaricar en cualquier parte del mundo, por lo tanto es un juicio viciado, que obviamente entregaré a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que efectivamente se dé una justicia internacional, ya que en la parte política acá de seguro se ve censurado, pero de manera absurda. Y las motivaciones, con gusto entramos en el detalle con usted sobre el por qué efectivamente se me quiere juzgar. Antes de eso, además de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que usted ha mencionado, esta misma línea, esta misma actitud se observa en lo que es el bloque de mayoría de la Asamblea. Sí, porque hay una concertación alrededor de varios proyectos, entre ellos lo que se acordó es atacar al gobierno saliente para de alguna forma generar una reivindicación política en algunos casos, persecución en otros, y de pronto para el actual gobierno hacer un juicio de valor negativo para quienes fuimos parte del gobierno nacional para poder de alguna forma exteriorizar al país de que ellos están en contra del expresidente Lasso a través de ciertos ministros, como en mi caso. Va a funcionar esa mayoría, sin duda, Gustavo. Lo que aspiro es de que exista en los otros bloques esa sensatez requirente en este momento en un Estado de Derecho y que no se alcance los 92 votos, sin perjuicio de que si así lo hacen, efectivamente me censurarán, no me permitirán ser actor político durante los próximos 2 años, porque destituirme ya no pueden, ya no soy ministro, pero esa censura, primero, es ilegal, es injusta por los elementos que con usted, si gusta, de manera muy sucinta podemos analizar.
Por supuesto que es lo fundamental. Haber retirado el bono de desarrollo humano sin previo aviso a miles de beneficiarios. ¿Cómo es eso? Explíquenos. A ver, es que esto ha funcionado siempre, Gustavo. El problema es que escandalizan algo que es real. ¿Sabe cuál es uno de los hechos que más le incomodó a la presidenta de la comisión, la señora Pamela Aguirre? Es que cuando me dijo, ¿y usted, ministro, ha podido dormir con sacar a la gente de los bonos? Digo, yo he cumplido la ley. Es indudable que puedo tener emociones, preocupaciones, pero he cumplido la ley. Yo no he tenido sobreprecios de obras, no he estado involucrado en actos de corrupción como para no poder dormir. Y si a usted le preocupa, porque dice no haber dormido por la gente que sale, también debería haberse preocupado de los casi 700.000 beneficiarios del bono que salió en la época del presidente Correa, de 1.700.000 a 1.000.000. Luego el presidente Moreno incrementó a 1.440.000 y nosotros nos mantuvimos en ese rango. Específicamente en mi tiempo, del tiempo juzgado, excluimos a 289.000, pero incluimos a 314.000 que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Es decir, tuvimos más inclusiones que exclusiones. Pero esto es normal, Gustavo, porque si usted no excluye a quienes superan el puntaje, lamentablemente eso se convierte en pago indebido. Y pago indebido significa glosa por parte de la Contraloría General del Estado. Entonces, calculando más o menos, me estaban diciendo que yo no debía haber sacado a 289.000 aproximadamente 190 millones de dólares por año. Eso querían que me glose a mí la Contraloría, porque la ley es clara, Gustavo. Usted tiene un puntaje en el cual se considera pobre y pobre extrema. De ahí hacia abajo son beneficiarios. 29.77 dice la norma. ¿Quién determina quién es pobre y quién no es pobre? Ni siquiera es el MIES. Es una institución autónoma, administrativa y financiera que pertenece y está adscrita a la Presidencia de la República, que se llama Registro Social. Esta institución hace el puntaje de 0 a 100 para ejemplarizar. A usted le pueden valorar y decir, Gustavo Cardoso tiene 47, no es beneficiario del bono. ¿No? Juan Pérez tiene 20, sí es beneficiario del bono. Es un tema aritmético, indexado. Técnico, técnico. Y yo no puedo dejar de sacarlo, Gustavo, porque si es que yo no lo saco, lamentablemente eso es pago indebido. Cuando ya se dieron cuenta que no tengo responsabilidad sobre el ingreso y egreso de las personas a los bonos, se fueron por el tema de la notificación. Entonces dijo, es que usted no les ha dado derecho a defenderse. Exactamente, es lo que le iba a preguntar, y esto recordamos que fue el asambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz, quien había solicitado el juicio político. Si no es esta parte de la motivación lo importante, pues usted tenía que cumplir con eso. Faltó quizá este aviso previo, esta notificación a los beneficiarios. Imposible, Gustavo, le voy a explicar. Mire, yo no estoy responsable de quienes llegan a la asamblea por voluntad popular. Lo que sí soy es un ciudadano exigiendo que quienes lleguen tienen que interpretar, instruirse, leer. Le voy a enviar internamente un video en donde el señor Ruiz dice, a ver, vamos a ver si ahora votan los de la asamblea por quienes cumplen la ley o por la gente. O sea, textualmente, diciendo, sí, es un tema legal, pero la gente, pobrecitos, no podemos vivir de emociones. Aquí hay que cumplir la ley, los legisladores tienen que invitarle a cumplir la ley. Muy sencillo entender esto de acá. A ver, los bonos no son derechos subjetivos. Quienes son abogados me van a comprender. Son derechos precarios o llamados beneficios condicionales. Es decir, yo he estado unilateralmente, te digo, tú ciudadano, si cumples esta condición, yo te entrego un bono. Si no la cumples, te la quito. Y ahí se aplica lo que dice la norma, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 120 y 217. Actos de simple administración, que son unilaterales, en donde no se notifica, que son actos de simple administración en las cuales no requiere notificación, y así ha funcionado toda la vida, toda la vida. ¿Cómo funciona esto? Déjenme ejemplarizar, por ejemplo, Gustavo, en la tarifa de la dignidad. Usted recuerda que el presidente Correa puso la tarifa de la dignidad, en donde le dice a la persona pobre, a la gente pobre, le dice, a ver, si tú consumes hasta 110 kilovatios hora por mes, yo te doy un subsidio. Si esa persona consume 111 kilovatios hora por mes, ya no se le da el subsidio y no le notifican. Son actos de simple administración, unilateral. Así funcionan los bonos.
¿Por qué se sobresalta esto? Y este es un minutito que le pido para detallar, para que vea la podredumbre, y le digo con franqueza, la podredumbre de la política ecuatoriana. En donde yo llego en junio del 2022 a la Asamblea, llamado 5 veces a la Asamblea para hablar de los bonos, e informo en la Asamblea y digo, se han presentado 5 acciones de protección para regresar los bonos a la gente, de 1.440.000 que existen. 5 acciones. 3, los jueces dicen, el ministro debía haber notificado. Y 2, nos dicen, el ministro hizo correcto, no debió haber notificado porque es un derecho precario. Al encontrar una disociación entre lo que dice la justicia ecuatoriana, unos dicen que hacemos bien, otros que hacemos mal, para precautelar, a pesar que creo que no se debe notificar por los elementos jurídicos que le di, los argumentos, dispongo la creación de un sistema informático de notificación electrónica que empieza a funcionar en mi administración y que cuando concluyo tenía ya al 85.52% de los beneficiarios con bonos con casilleros electrónicos, es decir, así 1.226.000 beneficiarios. Es decir, informo el problema, manifiesto la acción de mejora y me enjuician por eso, solamente tomándose una parte de las resoluciones judiciales, porque dicen, pero los jueces le dicen que usted se equivocó. Digo, sí, pero otros jueces me dicen que hice lo correcto. No puede, pues, enjuiciarse de manera selectiva, tomando parte de los elementos que pasa en la sociedad. Y no es notificable, Gustavo, no es. Y además, imagine usted, notificar, según dice la nueva ministra, como una barbaridad, pero si lo hace, aplaudiré, que va a notificar personalmente, porque ni siquiera dice que sirve la electrónica, a pesar que esto está basado en el Código Orgánico de Proceso, a 7.000 personas por mes. 7.000 personas notificar, que son las que se incluyen y se excluyen. 7.000. Es una locura. Con esos recursos para lograr, si lograsen, ¿no? Deberían ampliar la cobertura de bonos, no preocuparse en una notificación de un derecho precario o un beneficio condicionado como han sido los bonos históricamente. Le voy a pedir una apreciación que por supuesto es subjetiva. ¿Los asambleístas van a tomar una decisión discrecional o siente usted que haya una acción ya de grupo, el funcionamiento de una planadora? Va a funcionar la alianza que existe entre el Partido Social Cristiano, ADN y también el correísmo. Eso es un hecho, va a funcionar así, sin perjuicio de que creo, he tenido contacto con algunos legisladores de estas bancadas que indudablemente han podido verificar que es una barbaridad jurídica que iría contra todo derecho, sumado a que el juicio está viciado, ¿no? Con los elementos que le contaba. O sea, no puede usted tener a sus jueces naturales, que son la Comisión de Fiscalización, actuando prueba por el proponente. Desde ya está viciada, así que habrá que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero al margen de ello, existen conceptos de estos legisladores en el cual han manifestado claramente a mi persona de que sí, es una barbaridad, pero habrá que ver cómo actúan ya en el momento de la votación. Lo que sí le aseguro, Gustavo, que voy a estar en el pleno y voy a decir con más detalles durante las 3 horas que me dan, que no necesitaré 3 horas, una buena fundamentación como lo que hice en la Asamblea con 1 hora. Les dejaré explicando cómo ignoran, con el respectivo calificativo y el respectivo adjetivo que tiene cuando una persona ignora, ¿no? Los hechos y los elementos que se tienen para poder actuar como hemos actuado. Mis acciones al frente del ministerio han sido eficaces y eficientes con respecto a las transferencias, porque cumplí la ley. No existen y no tienen de qué agarrarse que llegan a enjuiciar a un ministro de Estado. Solo magnifico Ahora, economista a un Bernal, ministro de Estado por no notificar. en un juicio político, más allá del sujeto político juzgado que gana o pierde, hay consecuencias y beneficiarios y perdedores, es decir, alguien gana, alguien pierde. En caso de que se llegue efectivamente a esta censura, a usted como exministro del gobierno de Lasso, ¿quién gana? ¿Ganan algo los 35.000 ex beneficiarios a quienes supuestamente están defendiendo los legisladores? ¿Qué pierde usted como ciudadano, como actor político, como director o presidente de Creo? Gustavo, no es una lisonja, pero debo decirle que usted sin duda es uno de los periodistas con mayor criterio en el marco de las preguntas. Justo eso debemos hacernos
como pregunta la gente y los ecuatorianos. ¿Qué se gana alrededor de un juicio político cuando es requirente hoy en día leyes, normas que tienen que estarse debatiendo y no enjuiciando a un ministro de Estado por generar un trofeo político en el cual digan ministro de Lazo, el más expuesto Lazo, el presidente del partido de Lazo, el candidato presidencial de Lazo, etcétera, etcétera, etcétera? No se gana nada desde la perspectiva práctica, no van a poder regresar a ningún beneficiario, no lo van a hacer, le doy por firmado, ninguno. Es probable que le hagan una recalificación y por ahí 1 o 2 puedan reingresar. Se tiene que cumplir la ley y cualquier ministra o ministro de Estado que esté al frente del MIES, si una persona sobrepasa el límite que determina la ley para entregarle, tiene que excluirle. Por lo tanto, ¿qué va a obtener como consecuencia? Nada. Solo censurarme, proscribirme políticamente por 2 años. Eso es lo único que terminará funcionando alrededor de un juicio político, porque los beneficiarios no van a regresar. Si no cumplen el puntaje, no van a regresar. Alguien me dijo en este juicio, Gustavo, pero ministro, debía haber subido el puntaje, el umbral. Dije, ¿para qué? Si con el actual existe una brecha de casi 400,000 familias que no recibían el bono. Primero cumplamos con los que están, pues vayamos reduciendo la brecha. No ampliemos para no tener 400,000, sino 700,000. ¿Me hago entender? Penosamente así funciona la Asamblea y estoy convencido, Gustavo, de que van a actuar eminentemente en términos políticos. Así mismo funciona la Asamblea, no voy a desconocerlo, pero tienen que tener un apego a la Ahora, economista Bernal, en un mes o menos se abrirá ya el periodo electoral para las elecciones de el 2025 y en un año estaremos ya en elecciones en Ecuador. ¿Cómo ve usted el futuro de Creo? Bueno, nosotros vamos a participar, sin duda tendremos candidato presidencial, candidato en las 35 jurisdicciones legislativas. Hay un incremento del número de legisladores, penosamente para el país, que no se quiso procesar. Por ejemplo, eso, Gustavo, deberían haber acelerado, tratado los legisladores para poder cambiar el código de la democracia antes del límite, que es 1 año antes de las elecciones, en donde se vuelve inamovible, y reducir el número de legisladores. Creo, si no estoy mal, pasaremos a tener 168 legisladores en el 2025. 168, de 137 a 168 por el crecimiento poblacional. Nuestra provincia, por ejemplo, tendrá 6 legisladores, ya no tendrá 5. Es decir, varias provincias irán incrementando y llegaremos a tener 168, si el número no me es ingrato, pero es más o menos por ahí, 68, 69, no recuerdo bien. Pero ese tipo de temas es los que hay que debatirlo. Pero ahora, con respecto al futuro, le debo mencionar que tenga la certeza que tendremos grandes representantes, pelearemos la presidencial, pelearemos las seccionales, perdón, las legislativas, y lógicamente tendremos a las mejores mujeres y hombres vinculadas al nuestro movimiento a nivel de todo el país, las 24 provincias, los distritos de las provincias de Manabí, Chincha, Guayas y las 3 distritos en el exterior. Bien, le agradecemos por habernos acompañado, economista Bernal. A usted, Gustavo, un abrazo y gracias por la entrevista. El economista Esteban Bernal es el director del movimiento Creo y fue el ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso.